Hola a todos, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, y en este material les voy a hablar acerca de las nuevas formas asociativas que figuran en el Código Civil y Comercial de la Nación y puntualmente el material va a abordar el negocio en participación, la agrupación de colaboración y la Unión Transitoria de Empresas o como todos la conocemos, UTE. Preliminarmente voy a hacer una aclaración que es de índole conceptual y que es imprescindible tener presente para poder comprender y estudiar estas tres figuras puntualmente. También voy a aclarar que hay otras figuras que también se agrupan bajo el mismo título, las formas asociativas, y figuran en el Código Civil y Comercial también. Pero bueno, el trabajo puntual en este material aborda estas tres figuras. Y la aclaración es en relación a la distinción de estas figuras que son contractuales a los tipos societarios. Vale decir, estas tres figuras son tres contratos, pero no son bajo ningún punto, son tipos societarios. Esto es crucial porque si nosotros comprendemos esta distinción, esta enorme distinción, vamos a entender que al ser estas tres figuras contratos y no tipos societarios, no estamos frente a figuras que están dotadas de personalidad jurídica. ¿Se entiende? Esta aclaración quizás es burda, es redundante quizás, pero es importantísimo porque luego cuando entremos en el articulado y en la legislación de estas figuras, ahí podemos perder el norte. Podemos llegar a entender que son tipos societarios. Y esto no puede suceder bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque estamos entonces interpretando erróneamente desde lo conceptual. La gran distinción entre estas tres figuras contractuales y los tipos societarios de la ley de sociedades comerciales es justamente que no estamos frente a personas jurídicas. Quiero aclararles también que es un tema que les va a permitir identificar si están estudiando en base a una normativa desactualizada. ¿Por qué? Porque estas figuras antes de la reforma que empezó a regir a partir del 2015 en adelante, figuraban en artículos de la Ley de Sociedades Comerciales. En la actualidad, a partir del 2015, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y las mínimas modificaciones que generó esto en la Ley General de Sociedades Comerciales, ustedes van a ver en el articulado de la Ley de Sociedades Comerciales que en los últimos artículos no tiene contenido, si bien tienen los números, dice derogado. Y van a ir al articulado del Código Civil y Comercial a partir del artículo 1442 y van a encontrar en la parte de contratos estas disposiciones generales que regulan las nuevas figuras asociativas. Realizadas las correspondientes aclaraciones, entonces vamos a avanzar en el desarrollo de estas tres figuras. Y para ello vamos en un primer momento a explicar lo que está regulado como disposiciones generales. Estos son una serie de artículos que están establecidos de manera genérica, es decir, para ser aplicados a las figuras puntuales y específicas. ¿Qué significa también? Al igual que cuando vimos la ley de sociedades comerciales, vimos una parte general y luego entramos en la parte especial a los tipos puntuales societarios, aquí también el legislador ha elegido dotar de una serie de artículos que nos dan las pautas generales que se aplican a todas las figuras asociativas para luego regular puntualmente cada uno de los contratos con su nombre y allí
solamente dedicarle artículos que regulan específicamente a lo que refiere ese contrato. Lo que significa entonces que también tenemos que considerar y aplicar lo que ya estaba dispuesto como disposición general para todas estas figuras. Dicho todo esto, vamos a compartir el artículo 1442 que dice: las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea sociedad. A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad. No son ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. A las comuniones de derechos reales y a la indivisión hereditaria no se le aplican las disposiciones sobre contratos asociativos ni las de la sociedad. Fíjense cómo el artículo es bien claro, hace hincapié y tiene muchísimo énfasis en esta elección de apartarse de la constitución de personas jurídicas. El artículo 1443 nos habla de la nulidad del contrato respecto de una de las partes. Esta situación no produce la nulidad entre las demás y el incumplimiento de una no excusa el de las otras. Vale decir, en estas figuras contractuales prima la nulidad parcial por sobre la total. ¿Para qué? Para justamente poder primar la subsistencia del contrato mismo. Como estamos dentro del campo de los contratos, es importante la forma. Pues bien, en estas figuras, el 1444 nos dice que estas figuras no están sujetas a ningún requisito de forma. El 1445 nos dice: cuando una parte trate con un tercero en nombre de todas las partes o de la organización común establecida en el contrato asociativo, las otras partes no devienen acreedores o deudores respecto del tercero, sino de conformidad con las disposiciones sobre representación. Aquí varias cosas. Ya estamos entrando en el terreno que yo les decía que puede presentar alguna complicación en el entendimiento. Y llevarlos a pensar que acá hay un grupo que se organiza conforme una idea de funcionar bajo una personalidad distinta a la de ellos. Y esto, justamente por todas las aclaraciones que venimos haciendo, no puede ser interpretado de este modo. Por eso, las aclaraciones en relación a cómo debe ser interpretada la relación que entable quien en nombre de la organización se relacione con los terceros. Y esto es y está regulado de este modo. ¿Por qué? Porque acá no estamos ante una persona jurídica. Aquí estamos ante un grupo de personas que funciona asociadamente para cumplir con determinados objetivos, pero claramente para poder cumplir con esos objetivos se relaciona con terceros. Terceros que no tienen toda la garantía jurídica que se aplica para cuando te relacionas con una persona jurídica. Entonces, ¿cómo se regula esto? Bueno, el 1445 nos dice que lo que respecta a la extensión de las consecuencias de los actos que celebre quien en nombre de la organización se relacione con los terceros, va a estar regida por las disposiciones de la representación. Cuando nos dice esto, no perdamos de vista que estamos ante el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, cuando habla de la representación, nos está refiriendo al contrato de mandato, por ejemplo. Es importante comprender correctamente el artículo 1446, que dice: además de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes de este capítulo, las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos.
Para poder comprender esto, tenemos que primero conocer que legislativamente hay enunciados que son taxativos y hay otros enunciados o enumeraciones que no son taxativas, sino que son ejemplificativas o enunciativas. Es decir, cuando una enumeración es taxativa, solo existirá lo que se enumera y nada más. Ejemplo, los tipos societarios. No hay otros tipos societarios que los que están establecidos y enumerados en la Ley General de Sociedades Comerciales. Pero cuando una enumeración es ejemplificativa o enunciativa, significa que queda abierta la posibilidad de que existan o surjan otras situaciones a las que están enumeradas. ¿Por qué? Porque la enumeración enumeró algunas y no todas las situaciones. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque el artículo 1446 nos trae la libertad del contenido, o sea, nos dice que aparte de elegir, de la posibilidad de elegir entre, ojo, cuando nos dice los tipos no nos está hablando de los tipos societarios, nos está hablando justamente de los contratos específicos que vamos a ver en este material, como les dije, UTE, negociación en participación y agrupación en colaboración. Aparte de elegir estos, vamos a poder elegir relacionarnos contractualmente con otros objetos que no son los que están enumerados y establecidos en las figuras específicas de esta parte. Vale la aclaración también del 1447 que aunque la inscripción registral esté prevista, los contratos no inscriptos producen efectos entre las partes. Vamos entonces al negocio en participación, que está regulado a partir del 1448 y dice, el negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma ni se inscribe en el registro público. Fíjense ustedes cómo el artículo nos trae cada uno de los elementos configurativos e identificatorios de este contrato llamado negocio en participación. Como bien vimos hasta ahora, entonces, en este contrato vamos a tener dos actores. Uno llamado gestor y el resto, que no es gestor, son los partícipes. Lo relacionado al gestor está regulado en 1449 y lo referente a los partícipes está en el 1450. ¿Qué es lo que los diferencia? Es justamente la actuación frente a los terceros. Quien actúe frente a terceros, quien se relacione con los terceros, ¿para qué? Para el cumplimiento justamente contractual, va a asumir el rol de gestor. Y quienes se mantengan detrás en el anonimato, pero obviamente sean parte de este contrato, son los partícipes. Es muy importante la diferenciación porque en este contrato solamente se adquieren derechos y se asumen obligaciones de los terceros en relación al gestor. Es como si el resto, los partícipes, no existieran. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos aclarando cuáles son los efectos frente a terceros. Entonces, el gestor, los terceros, mejor dicho, adquieren derechos y obligaciones en relación al gestor. Por ello, el gestor tiene responsabilidad ilimitada frente a ellos y obviamente que si la función del gestor la realiza más de uno, estos gestores van a ser solidariamente responsables frente a los terceros. ¿Qué pasa con los partícipes? Estos quedan totalmente fuera de toda posibilidad y relación de los terceros para con ellos, a menos que este partícipe salga a la luz, a la vida, digamos, y se dé a conocer relacionándose con los terceros. En ese caso, obviamente, se genera una excepción a esta regla.
Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre el partícipe y el gestor? El partícipe tiene derecho a que el gestor le brinde la información y el acceso a todos los documentos relativos a los negocios que realiza, como así también a que el gestor cumpla con lo que se refiere a la rendición de cuentas. Tanto así que si no estuviera estipulado un momento y un modo en cual concretar esta rendición de cuentas, se entiende y la legislación aplica por defecto la temporalidad anual o a la conclusión de la negociación. Todo ello en cumplimiento al artículo 1451 del Código Civil y Comercial. Conforme al artículo 1452, las pérdidas del partícipe están limitadas al valor de su aporte. Vamos ahora a la agrupación de colaboración legislada en el 1453 que dice, hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Aquí la celebración del contrato hay que comprender tiene por objeto entonces aunar esfuerzos para afianzar alguna fase o el resultado mismo de la actividad de los propios contratantes. El 1454 nos dice que la agrupación no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas, aclarando que la agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros. ¿Por qué? Porque debemos entender que esta figura es o implica aunar esfuerzos por un conjunto para afianzar alguna fase o los resultados mismos. ¿De qué manera? No necesariamente económicas. A ver, tenemos que entender esto. Que redunde en beneficios, obviamente que va a redundar en el patrimonio de aquella a la que se esté, cuya fase se esté afianzando o el resultado se esté afianzando. Pero en sí mismo el contrato no persigue un fin lucrativo directo. En cuanto a la forma, este contrato debe instrumentarse o por instrumento público o en un instrumento privado, pero con firmas certificadas notarialmente. Y debe inscribirse en el registro público. Ahora bien, el registro público, luego de la inscripción, deberá remitir una copia al organismo de aplicación del régimen de la defensa de la competencia. El artículo 1450 nos da el contenido necesario que debe respetar este contrato. Objeto, la duración que tiene una limitación en el tiempo porque no puede ir más allá de 10 años. Y si se pactara un tiempo mayor, quedará reducido al plazo este que se establece de 10 años. Este contrato tiene denominación, que se integra con un nombre de fantasía con la palabra agrupación. Y también deben constar todos los datos de cada uno de los participantes. A su vez, deben constituir un domicilio especial. Deben constar las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al Fondo Común Operativo, que ahora los vamos a ver qué es, y los modos de financiar las actividades comunes. También deberán detallar la participación de cada contratante a la actividad común y a los resultados. Por otra parte, también deberán constar los medios, atribuciones y poderes que se establecen para dirigir a la organización o actividad común y administrar el fondo operativo, representar individual y colectivamente a los participantes y controlar su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Deben también contener los casos de separación y exclusión, los requisitos de admisión de nuevos participantes, las sanciones por incumplimientos a las obligaciones y las normas para la confección de estados de situación. Vieron ustedes cómo de todos los requisitos, si no tenemos bien en claro que estamos ante una figura contractual, podemos entender, mal entender, que estamos frente a una persona jurídica. Tiene una formalidad determinada, tiene el requisito de inscripción, funciona bajo una denominación, ¿sí? Y los distintos requisitos pareciera ser que estamos frente a una persona jurídica, pero no lo es así. Por eso fue tan enfático en la parte genérica el articulado en decirnos que no es persona jurídica, no conforma ni puede generarse a partir de ella una sociedad ni una persona jurídica. ¿Se entiende? En cuanto a las resoluciones, están en el 1456. Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los participantes, excepto que se paute en el contrato una norma diferente. ¿Qué pasa con la impugnación de las resoluciones? Solamente se prosperarán si se fundan en violación a las disposiciones generales o a las propias contractuales establecidas. De impugnarse, se requiere que se inste una acción de impugnación en el domicilio especial, en los tribunales del domicilio especial que se establecen contractualmente, y se entabla esta acción contra cada uno de los integrantes de la agrupación. ¿Cuándo? Dentro de los 30 días de haberse notificado fehacientemente la decisión de la agrupación. En esta figura, las modificaciones contractuales van a necesitar la unanimidad de conformidad de los participantes. Es decir, las modificaciones contractuales se generan y se consienten por la unanimidad. Esta agrupación de colaboración, este contrato, va a estar dirigido y administrado por una o más personas humanas, las cuales van a tener que estar designadas en el contrato o, de no estarlo, van a tener que ser designadas con posterioridad por resolución de los participantes, es decir, como habíamos visto recién, por decisión unánime. Eh, Nuevamente vemos que estas personas van a estar regidas por las reglas del mandato. Y bueno, para el caso de que sea más de una, se entiende, si el contrato no dice nada, se entiende que ejercen la administración indistintamente. En este contrato, como vimos, la dinámica es que se aunan esfuerzos para apoyar, afianzar fases o resultados en la producción de alguno de los partícipes. Para ello, se contribuye y esa contribución, como no estamos ante una persona jurídica ni una sociedad, no vamos a hablar de patrimonio, pero sí es cierto que este aunar esfuerzos implica generar un fondo que es el que va a sustentar el cumplimiento de ese objeto que se persigue por el contrato. Este fondo común se va a llamar de este modo, Fondo Común Operativo, y está regulado en el 1458. Dice, las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran constituyen el Fondo Común Operativo de la agrupación. Durante el plazo establecido para su duración, los bienes se deben mantener indivisos y los acreedores particulares de los participantes no pueden hacer valer su derecho sobre ellos. ¿Por qué? Lo que sucede es que este Fondo Común Operativo tiene un destino que está protegido por la ley. Es decir, este fondo común tiene cierta barrera, cierta protección legal en relación a los acreedores ajenos al funcionamiento mismo de la agrupación de
de los partícipes, que son a los que llamamos acreedores particulares de los participantes. El 1459 nos trae las obligaciones solidarias que afrontan los participantes. La responsabilidad que asumen es ilimitada y solidaria respecto de los terceros con los cuales se relacione la agrupación. Fíjense que esto es una gran diferencia en relación a la primera figura contractual que vimos. La acción queda expedita después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación. El demandado por incumplimiento de la obligación tiene derecho a oponer las defensas personales y las comunes que correspondan a la agrupación. Primero, que la acción queda expedita después de haberse interpelado infructuosamente al administrador significa que los terceros, para hacer efectiva la responsabilidad ilimitada y solidaria, primero deben necesariamente interpelar, es decir, reclamarle fehacientemente intimarlo fehacientemente al administrador de la agrupación. Solo allí, si no obtienen respuesta, entonces se activarán las responsabilidades que les caben a los participantes. El demandado por cumplimiento de la obligación tiene derecho a oponer las defensas personales y las comunes que correspondan a la agrupación. Esto es que yo, que no soy administrador, me reclaman los terceros porque soy participante de una agrupación, voy a poder oponer todas las defensas que tenga a mi alcance, incluso las que sean referidas a la agrupación a la cual pertenezco. Esto también es una diferencia en relación a la figura contractual que vimos anteriormente. El representante, al relacionarse con los terceros, lo que está haciendo es llevarle obligaciones al participante que lo hace responder al participante solidariamente con el fondo común operativo de esta agrupación, en la medida en que aquel tercero al momento de obligarse haya conocido de esta situación. Dijimos que este contrato está dotado de un fondo común operativo. Entonces, al no ser un patrimonio, no genera una necesidad de llevar libros contables, porque dijimos que en realidad las ganancias se reflejan en los patrimonios individuales, en cada uno de los patrimonios individuales que se ve incrementado por justamente el cumplimiento del objeto contractual. Entonces, el Fondo Común Operativo sí va a tener un estado de situación, que es el que está regulado en el 1460. Dice, los estados de situación de la agrupación deben ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio anual. Esto genera y permite la posibilidad de decidir a qué ejercicio se puede imputar los beneficios o pérdidas, tanto como los ingresos o los gastos de los participantes que deriven de la actividad, porque pueden ser imputados o al ejercicio anual en que se producen o aquel en el cual se aprobaron las cuentas de la agrupación. La extinción de este contrato de agrupación está regulado en el 1461 y nos dice que este contrato se extingue por decisión de los participantes, por expiración y cumplimiento del plazo o porque se ha tornado imposible el cumplimiento, por reducción a uno de los números de los participantes. Recordemos, acá no estamos ante una figura societaria, por tanto no es posible que se torne una SAU ni nada por el estilo. Acá es contractual y para que exista contrato tienen que haber más de una parte porque el contrato es lo mismo que el acuerdo de voluntades. Entonces, si no puede existir un acuerdo sino por la existencia de más de una voluntad. Entonces, si se reduce a 1 el número de participantes, este contrato se extingue. Por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de uno de los participantes, a menos que el contrato prevea la continuación o que los demás participantes decidan por unanimidad continuarlo. Por decisión firme de la autoridad competente,
a modo de sanción, porque recuerden que la inscripción de este contrato en el registro público implicaba que el registro remita una copia al organismo de aplicación de defensa de la competencia. Entonces, si este contrato está incumpliendo la normativa de defensa de la competencia, está generando prácticas desleales, por sanción se puede llegar a aplicar la sanción de extinción. Y por último, por causas específicas previstas en el contrato, porque recordemos que esto es un contrato, entonces puede estar establecido algún modo extintivo fuera de estas enumeraciones que realiza la ley. ¿Qué pasa con la resolución parcial? El 1462 nos dice que cualquiera de los participantes puede ser excluido por decisión unánime, como ya lo habíamos dicho, si incumpliera habitualmente sus obligaciones. Ahora bien, cuando el contrato vincula solo a dos partes y una es la incumplidora, entonces el que queda, el cumplidor, puede reclamar la resolución del contrato, no va a tener otra, pero podrá también, además, junto con la resolución del contrato, reclamar los daños. Vamos ahora, por último, a la Unión Transitoria de Empresas, reconocida o conocida habitualmente como UTE. Está en el artículo 1463 y dice que hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. Fíjense ustedes cómo dista absolutamente el objeto contractual de esta figura con las otras, con las dos anteriores que habíamos visto. Acá se están aunando esfuerzos para desarrollar desde el vamos una nueva actividad que necesariamente tiene que ser la ejecución de obras, servicios o suministros. Y acá puede ser tanto con dentro, este objeto dentro puede cumplirse tanto dentro como fuera de la República. Y habilita, este contrato en sí implica que también se puedan desarrollar todos los servicios y obras colaterales, digamos, o complementarios al objeto principal. El claro ejemplo que tenemos de rubros o servicios, suministros que se dan a través de esta figura son el transporte urbano, interurbano, así como también todo lo que tiene que ver con servicios eléctricos o de telecomunicaciones. Esto es lo más corriente. Por lo general, las empresas que brindan estos servicios suelen funcionar o suelen surgir de este contrato. El 1464 nos dice que este contrato necesariamente debe otorgarse en instrumento público o privado, pero con las firmas notarialmente certificadas. El contenido necesariamente debe reflejar el objeto, la duración, denominación, todos los datos de los miembros. También la constitución de un domicilio especial a los efectos del cumplimiento contractual, tanto de los miembros entre sí como de los terceros que se relacionen con esta figura. También el detalle de las obligaciones asumidas, las contribuciones a al fondo común operativo, los modos de financiar las actividades comunes, nombre y domicilio del representante, que podrá ser tanto una persona humana como jurídica, el método para determinar la participación en la distribución de los ingresos y la asunción de los gastos de la unión, los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de extinción del contrato. Requisitos de admisión de nuevos miembros,
sanciones por los incumplimientos a las obligaciones, las normas para elaborar los estados de situación, a cuyo efecto los administradores deberán llevar, los libros exigibles y habilitados a nombre de la unión transitoria que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común. El representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones para el desarrollo y ejecución de la obra, servicio o suministro. ¿Puede revocarse la representación? Si no existiera justa causa, solo será revocable por decisión de la unanimidad de los participantes. Ahora, si mediara justa causa, entonces podrá ser revocada por el voto de la mayoría absoluta de los miembros. La unión transitoria de empresas es una figura contractual que también requiere la inscripción registral. Tanto el contrato como la designación del representante deben ser inscritos en el registro público que corresponda al domicilio legal establecido. Aquí, a diferencia de las otras figuras contractuales que vimos, las obligaciones asumidas, a menos que esté dispuesto expresamente en el contrato de unión transitoria de empresas, no se presume la solidaridad en la responsabilidad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión transitoria ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros. Aquí los acuerdos se deben adoptar siempre por unanimidad a menos que se pacte contractualmente otra cosa. La quiebra, muerte o incapacidad de alguno de los miembros no produce la extinción del contrato, ya que éste continuará con los restantes y siempre que acordaran la manera de hacerse cargo de las prestaciones ante los terceros.